Buenos días, a nosotros nos correspondió hacer el proyecto de gas de moléculas. Nuestros nombres son Daniela Ramos y mi compañero Francisco Rodríguez Lanza y vamos a proceder a explicar lo que hicimos. El orden de la exposición va a ser cómo se implementó el método de dinámica molecular en nuestra simulación. El algoritmo geométrico, o más bien simpléctico que usamos, que fue el algoritmo de Berlet, porque fue el mejor algoritmo, por qué no usar algoritmos como el algoritmo de Euler, o por qué no usamos el LeapFrog, también sería interesante escuchar, y magnitudes termodinámicas y leyes para los gases. Hay algunas variables termodinámicas en las que no podemos definir directamente, como la temperatura. Vamos a ver también detalles del código, de la simulación, las funciones que usamos, los problemas que tuvimos, y ahí vamos mirando. Y por último, mostraremos los resultados que obtuvimos al hacer esta simulación. Listo. ¿Qué caracteriza el gas ideal? La idea y el objetivo principal del proyecto es deducir la ley de los gases ideales basados en la teoría cinética molecular de los gases mediante un modelo corpuscular. ¿Qué es un modelo corpuscular? Es un modelo simplificado de partículas puntuales que mediante sus interacciones nos van a lograr emular el sistema del gas ideal y nos van a dar la ley, o sea, nos van a mediante simulación. La teoría cinética molecular propone una serie de postulados que sirven como base al algoritmo de la simulación. El primero de ellos es que los gases están constituidos por moléculas que se pueden representar como esferas, y estas esferas ocupan un volumen muy despreciable con respecto al espacio que ocupa en todo el volumen. Vamos a considerar las moléculas y los choques entre sí como perfectamente elásticos. En estos casos la fuerza estará dada, como veremos más adelante, en función del radio y la penetración que tiene las bolitas dentro de las paredes o las fronteras del recipiente donde estemos estudiando el sistema. Dentro de nuestro sistema se tiene que conservar la energía, así hacemos alusión a que se tienen que respetar las leyes de la dinámica o las ecuaciones de movimiento de Newton. No consideraremos fuerzas intermoleculares ni eléctricas, ya que en nuestro caso solo consideraremos las de colisión. Esto se hace debido a que las interacciones intermoleculares no se quedan de muy corto alcance. Algo importante en los algoritmos es que las moléculas se van a mover en líneas rectas con direcciones aleatorias y con magnitudes diferentes, pero eso sí, manteniendo constante la velocidad de las partículas, la velocidad promedio de las partículas. Listo. Entonces, todas las moléculas las vamos a considerar iguales en cuanto a tamaño y masa, es decir, va a ser un solo material en nuestro trabajo. Primero, debemos, antes de empezar a iterar o antes de empezar a simular, debemos hacer un preprocesamiento, es decir, debemos tener el sistema en unas condiciones iniciales. Para eso, como ya había explicado antes, vamos a tener una fuerza que va a ser proporcional a la distancia de colisión, ya sea entre una partícula y otra o entre una frontera. Y se tendrán condiciones iniciales, como que la fuerza va a ser 0, la distancia va a ser una unidad, el diámetro va a ser una unidad atómica y la masa va a ser de una unidad de masa atómica. Nuestra simulación está basada digamos, en una estructura cuadrada en 2 dimensiones, pero nosotros podemos deducir la ley de los gases ideales efectivamente en 3 dimensiones debido a la simetría que presentan los ejes X y Y debido a que las velocidades no presentan una dirección preferencial. Como vemos, nosotros podemos presentar la velocidad promedio en cada uno de los ejes de esta forma y al final encontrar la velocidad total promedio como 3 veces
por alguna de ellas. Exactamente. Entonces, la dinámica molecular es muy interesante porque queremos ver las partículas, cómo tienden a comportarse, cómo va a ser el equilibrio. Y aquí vemos ver que ese modelo corpuscular nos va a dar exactamente cómo se va a comportar un gas ideal. Para que nuestra modelación de este sistema, que pensamos que sea lo más cercano a la realidad física, nosotros tenemos que implementar un algoritmo apropiado que permita que se cumplan todas las leyes del movimiento de Newton, como antes ya lo habíamos dicho, que se conserve la energía. Y por tanto, como tenemos ecuaciones de leyes de Newton, nos toca integrar las ecuaciones de movimiento. Para eso se pueden usar muchos algoritmos. Pues las dos opciones más conocidas, o más conocidas no, sino más prácticas, sería el método de Euler o el algoritmo de Berlet, que es el que vamos a usar. ¿Por qué vamos a escoger el algoritmo de Berlet en este caso? Lo vamos a escoger precisamente porque es un algoritmo simpléctico. Es un algoritmo que realmente viene de las ecuaciones de Hamilton y se puede ver como una transformación canónica. Es decir, los flujos de las ecuaciones diferenciales en el espacio de fase no se van a comprimir, no se van a expandir, sino que el área o el volumen va a permanecer como constante y entonces podemos tener, o sea, la solución adecuada. En este caso vemos que el algoritmo de Berlet viene de una expansión de Taylor que incluye la fuerza, la posición anterior y la posición actual para predecir la siguiente posición. Igualmente las velocidades se pueden predecir. Eso es bueno porque el algoritmo es reversible en el tiempo y eso es preferible en muchas aplicaciones de la física. El algoritmo de Berlet tiene que ser inicializado, por tanto tenemos que hacer unas funciones arranque que veremos más adelante, una función arranque, para que se pueda ejecutar el primer paso. De aquí vemos que hay un x a la n-1, el cual no se tiene un valor inicial para t igual a 0. Para hacer nuestra simulación necesitamos definir muy bien dos estructuras. La estructura de cada una de las moléculas, que la llamamos body, y la estructura del pistón movible superior, que la vamos a llamar pistón. Cada una de ellas tiene diferentes parámetros y que son, como ya hemos dicho, de forma aleatoria. Para la generación de los bodies vamos a hacer una función que genere de forma aleatoria cuerpos en nuestra simulación y permita guardar esa información. Trabajar con este tipo de estructuras es mucho más práctico porque vamos a tener toda la información de un cuerpo y del pistón para cada bolita, para cada partícula condensada, es decir, vamos a tener toda esa información para el movimiento de un cuerpo en una sola estructura de datos y eso es muy práctico. Las funciones que utilizamos en el código, utilizamos la función para calcular fuerzas o compute forces, que calcula las fuerzas para cada partícula con lo que sea que colisione, ya sea una frontera, ya sea otra partícula, y esa es la función más importante después del código, porque es la que prácticamente va a dar la ley de movimiento. Está la función evol, que es la función que evoluciona el sistema, es decir, que da los primeros, que permite evolucionar en cada instante de tiempo las posiciones futuras de cada una de las partículas en base a la función time step, ¿cierto? La función InUplot nos permite guardar ciertos parámetros de nuestra simulación, de nuestra visualización de simulación, y print-InUplot graficar los cuerpos que generemos durante este proceso.
Esta función de print to GNUplot es muy importante porque es la que hace prácticamente la gráfica de cómo fue la dinámica del sistema. Teniendo en cuenta que primero se realiza toda la simulación y después se va a graficar los avances. Y tenemos la función start, que es la función que va a inicializar las variables. La función arranque, ya la habíamos explicado, y time step son propias del algoritmo de Verlet, ya que con ella se va a hacer es calcular las posiciones, es decir, las ecuaciones de movimiento a largo plazo. Los resultados obtenidos fueron, para la ley de Euler, nosotros obtuvimos una relación PIB de esta forma. Pero primero es importante decir que hicimos un sistema con 70 partículas y otro con 106, para comparar en qué influye el número de partículas en la convergencia, a la ley, pues, a la ley de potencias, no sé, a lo del sistema. La línea de tendencia de estos puntos nos da una potencia a la menos 8, a la menos 0.8, que se aproxima digamos, de forma aceptable a las consideraciones de la ley de Euler. Acá podemos ver las dos gráficas para T versus el volumen, temperatura versus volumen, para 70 partículas y para 106 partículas. Y podemos apreciar que da una línea recta, pero no pasa por el origen, lo cual es muy normal por los errores de propagación. Pero podemos ver que es una línea recta, lo que nos da una tendencia pues lineal, que es lo importante pues de la ley de Charles. Para la ley de Gay-Lussac buscamos una relación entre la temperatura y la presión. Ya obtuvimos una distribución que ajustamos linealmente y de ella encontramos esta ecuación, esta línea de tendencia, la cual tiene unos puntos suspensivos porque representan cantidades muy pequeñas. Por tanto, pues no van a influir, pueden ser cantidades del orden de a la menos 5, de a la menos 4. Entonces, pues lo importante es que la línea quiere tender como a pasar por el 0, que es lo que queremos buscar, la proporción directa entre la temperatura y la presión. La gráfica de la altura del pistón con respecto al tiempo, en el caso en que variamos el número de moléculas, fue este. Como podemos observar, existen ciertas oscilaciones en la estructura y no son de formas, digamos, regulares, debido a que la distribución de las partículas en cierto momento puede ser diferente o pueden llegar de forma diferente a la altura, a golpear contra el pistón. Es por ello que se generan formas irregulares. Aunque lo que podemos notar es que al principio comienza de manera muy agitada y después tiende a oscilar sobre como una línea de tendencia a una altura referencial, no sé si podríamos decir. Y en base a estos datos podemos hacer un promedio de las alturas que tomó el pistón y con eso calculamos el volumen. Listo. También es muy importante la ley de Avogadro, ya que nos dice que el volumen será proporcional al número de partículas, lo cual es muy lógico, ya que mayor número de partículas, pues el espacio tiene que ampliar. Y nos va a salir pues lo esperado, que es una relación lineal entre el número de partículas y el volumen. Entonces, por medio de las gráficas que obtuvimos en la simulación, por medio de las ecuaciones de la línea de tendencia, vemos que se puede obtener algo proporcional, es decir, B será proporcional a N, proporcional a la temperatura, pero B es inversamente proporcional a la presión. Entonces obtenemos una forma de la ley de Laplace mediante las proporciones de a pares que vimos y relacionamos anteriormente. Entonces aquí podemos apreciar las conclusiones,
que sí se puede bajo los postulados del modelo cinético molecular describir